Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Esto es Economía de Bolsillo por la pantalla de Canal 10. Son muchos los temas que tenemos para tocar, por ahí no nos da el tiempo y nos gustaría que sea mucho más largo el programa, pero vamos a tratar de explicarles a todos ustedes cuáles son los avatares de la economía en este país. Es complicado de explicar a veces porque nos tenemos que remontar ya no a 1810, mire lo que le digo, sino más allá todavía para explicar por qué la economía está así hoy. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver el 1810 o 1700 o el descubrimiento de América? Créame que todo tiene que ver con todo. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. Bueno, y comenzamos Economía de Bolsillo, como siempre, recordándoles a ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, al número que está apareciendo en pantalla. Nos pueden seguir en www.economiadebolsillo.com.ar y también a través de Facebook y de Twitter. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cato? Un gusto. ¿Todo bien? Programa 14. 14, no vamos a decir que es en la quiniela porque nos delataría. Tal cual. Muchísimas gracias a todos por los mensajes, los saludos, las propuestas de temas para compartir y, como decía Cato en la presentación, la verdad que son varias las inquietudes y por ahí en esta apretada programación nos cuesta, pero vamos a intentar ir dándoles respuesta a todos los que nos han hecho llegar sugerencias, inquietudes y consultas. Claro que sí. ¿Qué significa default? En algún programa anterior definimos el concepto de default como la incapacidad de cumplir los compromisos con una deuda determinada. Bien. Es un término en inglés que en definitiva se maneja en economía cuando un país, concretamente, adquiere una deuda en el exterior o con un tercero en el país y no tiene capacidad de cumplir sus obligaciones en devolver capital más interés en tiempo y forma. Bueno, de esto es lo que vamos un poco a tratar hoy, a pesar de que hoy está en la mesa de debate el tema del presupuesto del año 2019, que todavía no se cierra. Que todavía no termina de cerrar, sí, que está en el Senado, que se mostró por primera vez un debate con opiniones encontradas tanto en el oficialismo como en la propia oposición, interesante. Acá desde el programa planteamos varios de los temas que varias de las cuestiones hoy estaban planteadas en este debate. Y lo que no se habla, y por ahí aparece como escondida la información, es la opinión de distintos especialistas en la materia. No es el caso mío, pero nombres de prestigio o consultados permanentemente en materia de asesoramiento económico, el peligro de que Argentina entre en default hacia el año 2020. De ahí mi pregunta del comienzo. En Economía de Bolsillo habíamos expresado antes del acuerdo con el Fondo Monetario que Argentina estaba en una situación de riesgo, muchísimo riesgo, de incurrir en el default con su deuda externa, que fue justo el periodo del primer acuerdo con el Fondo Monetario, ese que duró entre junio y fines de agosto, el primer tramo del acuerdo que a los 3 meses se cayó. Bueno, el acuerdo prosperó, el Fondo Monetario acordó los 57.000 millones de dólares, esto no hizo más que postergar el mismo cuadro de situación que habíamos analizado oportunamente, nada más que se corrió en el tiempo. Quiere decir que los fondos que van a llegar al país, que se ha decidido anticiparlo, porque era un crédito que iba a llegar en tramos, en cuotas, hasta el año 2020 y 2021, ahora se va a anticipar la mayor parte del préstamo en el año 2020. ¿Por qué? Perdón, 2019. ¿Por qué? Claro. Porque en el año 2019 la Argentina no está en condiciones de poder cumplir los compromisos del pago de intereses. En el año 2019 tenemos, según el presupuesto, 14.000 millones de dólares tan solo en concepto de intereses, sin contar la cuota parte del préstamo, y dejaría al año 2020 en una situación de extrema gravedad o debilidad para el país. En definitiva,
lo que estamos diciendo que se posterga el riesgo de default para el próximo gobierno, que asumiría en diciembre del año 2019. Y la verdad que creo que es importante reflexionar en este tema, porque independientemente quién sea gobierno en el 2019, el riesgo del país nos involucra a todos los argentinos, y la suerte de los argentinos está echada si esta situación que se plantea, en opinión de estos analistas y de los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional, avisora como futuro próximo de la Argentina. Y yo agregaría un tema más. Acá habría un doble default. ¿Por qué hablamos de doble default? Default con el Fondo Monetario y con la deuda externa por incapacidad de cumplimiento de los compromisos para el año 2020, donde no habría más partidas. Todo lo que entre del Fondo Monetario va a ser para pagar los intereses y parte del capital. Lo demás se posterga como deuda del año 2020. Pero por otro lado, para poder parar esto que el gobierno tanto festeja, que fue detener la suba del precio del dólar, que en lugar de 41, 42, ahora se estabilizó alrededor de los 37 pesos, y tanto lo festeja el gobierno, se crearon otros mecanismos peligrosos, muy peligrosos para el país, que es el crecimiento de la deuda del Banco Central de la República Argentina con los bancos, obligándolos a incrementar las reservas de cada depósito que recibe, eso que se llama encajes bancarios, y por esos encajes bancarios emitieron los títulos que se llaman LELIQ, que fueron a reemplazar las famosas LEBAC, que acá le hemos tratado varias veces, con tasas de interés del 72% anual, pero que se liquidan cada 7 días. Si yo acumulo cada 7 días esa tasa de interés, eso significa que vamos generando intereses de intereses. En términos anuales, el rendimiento por cada 100 pesos que los bancos, o 100 dólares que los bancos están obligados a retener como encaje, el Banco Central se obliga a pagarle una tasa de interés que ronda entre el 6 y el 7% mensual. En términos anuales, es prácticamente pagarle el 100% del encaje que está retenido. Pero como está impedido el Banco Central, por disposición del Fondo Monetario, de emitir moneda, lo que está entregando el Banco Central son títulos. Cada pago de cada vencimiento del LELIQ son nuevos títulos del LELIQ. En definitiva, lo que estamos queriendo afirmar es que también el Banco Central entraría en una situación de default con los propios bancos que conforman el sistema financiero argentino. Doble default en lugar de déficit comercial y déficit fiscal. Default me suena a apellido de actor de película, ¿no? John Default, haciendo una película de terror en este caso. Vamos a una pausa, la primera, ya venimos. Estamos en Economía de Bolsillo por Canal 10 y usted se debe preguntar cuando escuchan los informativos o en distintos programas que se habla de las clases, ¿no? Que la clase pobre es la más castigada, la clase baja, que la clase alta beneficiada, que la clase media. Y usted por ahí se debe preguntar, ¿y yo dónde estoy? Bueno, todos nos preguntamos eso, ¿a dónde estoy? Para eso está la licenciada Roxana Lax. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida. Hola, de nuevo. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿no? Bienvenida. Gracias. Tantas veces nos hemos autonominados en alguna clase, ¿no? Decir, no, yo soy de... Y ahora medio que uno se entra a preguntar, yo soy... Ya ni sé, ni de mi papá ni de mi mamá ya soy, ya no sé qué soy, no sé dónde estoy parado. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo la podemos definir? Mira, en primer lugar, en función de lo que estás diciendo, hace mucho tiempo se vienen haciendo estudios sobre autopercepción de clase. Y en un 70% de la población se incluye dentro de la clase media. Pero por supuesto, muchos de ellos verdaderamente están en la clase media y muchos otros no. ¿Sí? Claro. Podríamos decir que en la Argentina habría aproximadamente un promedio de un 50% de clase media. Es diferente en cada región. Nuestra provincia quizás pueda tener un 50% de clase media, pero por ejemplo, para darnos una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene mucho más de un 60% de clase media y tiene un 13% de clase alta
y Tucumán, por ejemplo, tiene un 4% de clase media alta. O sea que tiene mucha clase baja también. Tiene mucha clase baja y tiene un 50% de clase media, claro, que también es importante. Que también es importante. Sí. Perdóname, porque dijiste en las regiones, ¿no? Estamos hablando de las regiones de Argentina. ¿En Latinoamérica también se dan esos cambios? Argentina así? tiene una característica muy particular en cuanto a su clase media. Es bastante propia la característica que tiene. Y eso es muy importante porque generalmente Latinoamérica tiene dos facetas muy distintas, dos extremos muy grandes que son las clases altas y las clases bajas, muy lejanas. Claro. Chile. Vos sabés que justo iba a poner, te juro Mario, iba a poner el ejemplo, de Chile. Pero nosotros en la Argentina tenemos históricamente una clase media muy importante y que en los últimos tiempos ha cambiado en forma muy fuerte. Lo que sí me interesa contarte, Cato, es que la clase media tiene mucha dificultad para ser definida, tiene como una indefinición estructural la clase media, porque es un tercer actor dentro de una sociedad de dos actores política y socialmente muy fuertes, que es la clase alta y la clase baja, lo que algunos denominan la burguesía y el proletariado. Y esta clase media se caracteriza también por tener como grupo de referencia a la clase alta. No siempre quiere decir que los que están en clase media quieren ser clase alta, pero son una referencia en cuanto a criterios de satisfacción o insatisfacción. La clase media se mira en la clase alta, ¿no? Otra de las características que tiene es que a su interior la clase media es muy heterogénea. No toda la clase media tiene la misma composición, no toda la clase media tiene la misma situación ocupacional. Primordialmente la clase media tiene como ocupación los servicios, pero dentro de los servicios hay de todo. Hay de todo. Porque los servicios son eso, son de todo. Absolutamente. Claro. Hay jerárquicos dentro de los servicios y hay sectores administrativos más bajos dentro de los sectores de servicios, hay profesionales. Otra de las características de la clase media es la movilidad social ascendente, histórica movilidad social ascendente, y que la Argentina siempre tuvo oportunidad, la clase media, de un mayor ascenso social, económico, educativo, y el gran canal de la movilidad social ascendente es la educación. Te iba a preguntar, culturalmente la clase media también siempre se ha marcado en la Argentina, es muy importante el factor cultural, muy importante, y eso también está dado por la educación, por los grandes niveles de educación que tenemos en la clase media argentina, porque se caracteriza por un nivel educativo medio alto y muy alto, desde ese punto de vista, y los consumos culturales y la necesidad de progreso cultural es muy fuerte en la clase media. También, perdón Mario, me empiezo a apasionar con esto. Me la quitas. Y es que me sacás de los números, adelante, soy un poco más feliz. Tiene que ver también, cuando hablamos de la educación, hablamos de la educación formal, ¿cierto? Ya sea escuela pública o escuela privada en algunos casos, pero también de la educación, por llamarle de alguna manera la educación informal, ¿no? El hecho de que por ahí la clase media ha tenido más acceso a bibliotecas, ponele, o alguno en su familia que ha sido artista y que te lleva a leer libros, que alguno de la familia lo inculcó, lean, acá tienen libros, o vayan a ver música, o hagan ballet, o pinten, o dibujen. Digo, está esa educación también. Es una característica propia también de la clase media, acervo cultural que tiene que ver también desde sus orígenes y que no solamente se restringe a la educación formal, ¿no? El estímulo permanente y la importancia que tiene para el sector medio que sus hijos accedan cada vez más a posibilidades de desarrollo cultural. Eso es muy fuerte. Y lo que también es muy fuerte en la clase media es la importancia del consumo y de los estilos de vida. Una de las preguntas que nos hicieron por el WhatsApp era los temores de la clase media. Esta suerte de vulnerabilidad que tenía la clase media y que tiene, y que frente a momentos de crisis es como que estás en una posición de reconocerte como de clase media y de pronto por un problema de trabajo, de ingreso, de incapacidad de pagar la cuota del plan o de la cuota de la casa o de la cuota del colegio privado, en este momento de crisis, la clase media ¿cómo se está comportando? ¿Cómo padece esto que vivimos hoy concretamente en la Argentina? Eso es muy importante porque la clase media tiene un gran temor y es no tener la posibilidad de tener esos elementos que la caracterizan. La clase media siempre tiene el fantasma de mirar para abajo, la proyección del mirar hacia arriba, pero el temor de mirar hacia abajo.
Y nosotros en nuestro país tenemos un antecedente muy duro dentro de la clase media, que fueron los años 90, en donde la clase media se vio prácticamente pulverizada. Si antes la clase media, a pesar de tener características muy diferentes en el interior, se la consideraba homogénea, a partir de los años 90 la clase media argentina se hizo muy heterogénea, muy fuerte, heterogénea, y la clase media la característica que tiene es que no tiene una identidad propia de clase. Y lógicamente se teme muchísimo perder esa posibilidad de lo que decíamos recién, de la posibilidad de educación, de la posibilidad de la movilidad social ascendente, que es importantísima. En los 90 hubo una importante movilidad social descendente y apareció lo que se denominaba en este sector los nuevos pobres. ¿Quiénes eran estos nuevos pobres? Eran pobres por ingresos, no pobres estructurales, porque era una clase media que seguía teniendo las características educativas y culturales de la clase media, pero no tenía posibilidad de seguir manteniéndose como clase media. Y se resienten, empiezan a resentir, como está empezando a suceder ahora, se empiezan a resentir consumos que eran prácticamente intocables para la clase media. La educación, mucha gente, muchos sectores de clase media alta quizás, han accedido a sistemas educativos muchísimos más onerosos a partir de la educación privada, por ejemplo, que eso también tiene que ver con cierto estilo de vida, y que hoy están viendo imposibilitada la realidad de asistir a una cuota de una universidad privada o de un colegio privado, o las obras sociales privadas también, o otros tipos de consumos culturales y recreativos que hoy la clase media ya concretamente, por estudios que se están haciendo y están ya bastante avanzadas esas comprobaciones, la clase media está resintiendo este tipo de consumos que siempre la han caracterizado. Por supuesto que estamos en un momento en que esto se está apareciendo como una idea fantasma, pero que va tomando algunas características de realidad, ¿no? ¿Hay una partición también o un fraccionamiento, si se quiere, en la clase media? Sí. O sea, ¿hay distintas clases de clase media? Sí. A partir de Perdóname, y te hago una repregunta antes que me contestes. ¿Y se nota más hoy? Y se va notando porque hay una idea muy clara a partir de los 90 que hubo sectores que se los denominan los ganadores y otros los perdedores del modelo neoliberal de los años 90, en donde los que fueron los ganadores tomaron una cierta dirección y que ya no tienen una composición, no forman parte de una composición homogénea y que en algunos momentos hasta se enfrentan con estos sectores que fueron los perdedores de esa clase media. Concretamente, hechos como el cierre o la apertura de las importaciones en ese momento hizo que muchos sectores de la clase media, que eran fabricantes, textiles o etcétera, de distintos productos, se vieron empobrecidos. Entonces, de pasar a ser empresarios, pasaron a ser nuevos pobres. Y eso generó un cierto enfrentamiento, si se quiere, social con los sectores que pudieron acomodarse de otra manera que les posibilitó un cierto ascenso dentro de esa misma franja y generaban ciertos conflictos y que hoy en día también generan ciertos conflictos, de nuevo, por el hecho de que la clase media no tiene una identidad de clase, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué increíble que en el año 2018 tengamos que estar mirando para atrás sin haber aprendido nada. Además uno escucha y es un copio y pego de algunos años vividos, esto que decía Roxana de los años 90. Acá, incluso en Tucumán, cuando uno segmenta el sector agrario, agropecuario, se dice que los cañeros que tienen desde 40 hectáreas para caña de azúcar tienen un rango, quienes tienen de 40 a 100 otro rango, incluso los que tienen menos de 40 hectáreas tienen la característica que son en momentos de zafra de clase media y cuando es la interzafra pasan a ser trabajadores. Hacen el doble rol, digamos. Claro. Y el otro tema que aparece son aquellos trabajadores que por nivel de ingresos se consideran de clase media mientras tienen el trabajo, concretamente, niveles de salario que están por encima de la media nacional. No sé, un convenio concreto, bancario, con 40, 50 mil, vos conversás con ellos y muchos se consideran de clase media,
pero que tienen la característica esencial de clase, como decías vos, que son los sectores del trabajo. Claro. Son sectores asalariados más calificados. Les pido perdón, me tengo que poner en rol de conductor a los dos. Te prometimos que te íbamos a traer de nuevo y te vamos a volver a traer, porque la verdad nos encanta cómo lo explicas. Nos encanta meternos en estos temas, todo y cómo lo contás. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Hacemos la última pausa en Economía de Bolsillo, ya venimos. Último bloque de Economía de Bolsillo, señor Mario Coltan, todo suyo. Quería redondear el concepto en el default, porque la Argentina, a pesar de los préstamos, no va a poder cumplir, porque está por aprobar un presupuesto donde marca que vamos a tener un país que se va a achicar. Quiere decir que la actividad económica se va a comprimir. Eso va a generar menos recursos, menos ingresos, menos dólares y por lo tanto lo único que le va a alcanzar es para pagar los intereses de la deuda externa. Cero en obra pública, cero en la actividad industrial, caída de las exportaciones. Yo quiero nombrar una serie de empresas, a modo de ejemplo, que están en situación de crisis o que han cerrado y que he logrado puntear. Alpargata, Tres Arroyos, Canale, Credimar, Flecha Bus, Canal 9, Motomel, Honda, Ribeiro. Esto tiene que ver con el achique del país, esto tiene que ver con la caída del poder adquisitivo de la ciudadanía, de los trabajadores, de la clase media que está desesperada en no poder acceder a lo que estaba acostumbrada a tener la posibilidad. Y dos ejemplos muy concretos que me parece que son muy sensibles y que lo plantearon en los WhatsApp los televidentes de Economía de Bolsillo. Los planes de ahorro de la compra de vehículos. Está sucediendo lo siguiente, se incrementaron las cuotas, en menos de 4 meses pasaron de 3.000 a 9.000 el plan, un ejemplo, 4K, 3.000 a 9.120 pesos. Se caen los integrantes del plan de ahorro, hay grupos que han caído en un 50%. ¿Qué le notifican a los que siguen en el plan de ahorro? No pueden ni siquiera licitar, por lo tanto no van a acceder al auto hasta el final del pago de la última cuota. Hay ejemplos en Tucumán. Hubo situaciones de violencia en algunas empresas que venden vehículos y planes de ahorro. Esto forma parte de lo que vamos a vivir y estamos viviendo en medio de la crisis. Y también los préstamos hipotecarios UVA. La gente no está pudiendo pagar el alquiler más el crédito, más la inversión que tiene que hacer en la propiedad. En definitiva, esto que compartíamos con la licenciada Lax, la clase media está sufriendo de una manera muy dura el ajuste y ve con preocupación hacia abajo que va a engrosar la fila de los sectores más humildes y más desprotegidos de la sociedad. Y desde abajo lo miran y le dicen, muchachos, no sigan bajando porque acá somos muchísimos. Y no hay más lugar. Por suerte tenemos un presidente que está preocupado realmente en lo importante, ¿no? En River Boca. Digo yo, no sé, para él es lo más importante, porque hace 3 o 4 días que no lo escucho hablar de otra cosa. Realmente yo creo, Cato, de que para redondear este tema, si podemos, de lo de la clase media, si la clase media tiene que encontrar y buscar en la sociedad un aliado con el cual defender sus intereses y defender al país, es mirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque abajo y con la clase media conformamos lo que siempre hemos dicho, el mercado interno. Cuando hay mercado interno, cuando hay capacidad de compra, se pone en marcha la actividad económica. De lo contrario, lo que está pasando es un país que se achica, un país que se endeuda, un país que se asfixia y un país que camina indefectiblemente a este default con el cual arrancamos hoy el programa. Cuando vaya al cuarto oscuro, en serio, amigo, amiga, no diga que no hay opciones, si hay opciones. Viste que siempre uno dice, es que no, siempre te dan 2 opciones. No, sí hay muchas opciones. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a mirar, y va a ver que sí hay opciones. Nos vamos despidiendo. Vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un placer hacer Economía de Bolsillo. Ya sabe que nos pueden seguir en nuestro sitio www.economiadebolsillo.com.ar, en el Face, en el Twitter y en todas las redes sociales. Hasta el miércoles que viene. Sean felices. Chao, Marito.